Bienvenidos a un vídeo más de Dumis Juegan a Juegos. En esta ocasión vamos a hacer un vídeo tutorial del juego de mesa Frostpunk. Si habéis llegado hasta este vídeo, probablemente sea porque os habéis pasado una hora infernal intentando hacer el setup del juego y os ha reventado la cabeza. No os preocupéis si es así, porque realmente el juego tiene un funcionamiento muy sencillo una vez que haces todo el montaje. Yo voy a intentar haceros un resumen de lo que viene a ser el reglamento, súper bien estructurado, para que entendáis perfectamente todos los conceptos y cómo funciona, y no simplemente limitarme a hacer una guía audiovisual de mi persona leyendo el reglamento. Aunque me he trabajado bastante el vídeo, es posible, no lo creo, pero sí que es posible que me haya equivocado en algún detalle. Si es así, por favor, dejadme algún comentario en la información del vídeo y lo corregiré en los subtítulos Klingon. Con lo cual, si estás empezando a ver este vídeo, ve, activa los subtítulos Klingon por si acaso hay algún fallo, pues te va a saltar ahí la corrección. ¿Ya? ¿Ya le has dado el botoncito? ¿Ya lo has activado? Bien, pues entonces vamos a empezar a verlo. En el verano de 1886, una apocalíptica tormenta de nieve asoló el mundo, convirtiéndolo en un témpano helado e inhabitable. Nuestra misión es crear Nueva Londres, un último reducto de esperanza para la humanidad, donde solo un puñado de personas luchan por su supervivencia. Para empezar vamos a hacer el setup del juego, que son únicamente 17 páginas del reglamento. Además, luego vamos a tener otro libro, que es el libro de campaña, donde vamos a encontrar muchos otros escenarios con diferentes setups, dificultades y temáticas, pero de ese nos olvidamos completamente porque en nuestra primera partida inicial vamos a hacer el escenario que viene aquí en el reglamento, no busquéis absolutamente nada en el de escenarios, y que se llama Hogar Nuevo Cráter. Para futuras partidas tendremos que fijarnos en el libro de escenarios, donde encontraremos el mapa en particular, algunas reglas especiales y el punto exacto de la preparación que difiere respecto al del general del reglamento. Como es nuestra primera partida, en este tutorial nos vamos a ceñir al escenario para principiantes. Nuevo Hogar Cráter. Colocamos la loseta del generador en mitad de la mesa, de tal manera que mirando hacia ella el edificio amarillo queda a la izquierda y el edificio rojo queda a la derecha. Ponemos la ficha de comedor en la casilla norte. 5 de madera en esta esquina, tal y como viene indicado en el dibujo, y 5 de carbón en esta otra casilla. Después ponemos la megatorre encima, dejando la parte del cajón mirando hacia nosotros. En esta casilla no podremos construir nada, sobre todo porque si no, al sacar el cajón lo vamos a derribar todo. La torre viene con esta pieza de alta tecnología que de momento no vamos a utilizar. La instalaremos al construir el primer taller en la partida. Explicaremos cómo y el porqué más adelante. A continuación, montamos los bordes del mapa formando un hexágono por el lado que muestra el acantilado. Es indiferente lo que haya al otro lado de los bordes. Luego mezclamos boca abajo las losetas de muralla inicial, que son estas de aquí, y las ponemos al azar empezando por la esquina norte. Y proseguimos en sentido horario, hasta que tengamos un total de 3 que en total muestren depósitos de carbón o de madera. Si colocamos una que esté en blanco, pues esa directamente la descartamos. Y seguimos colocando en sentido horario hasta que llegamos a tener las 3 que necesitamos. Barajamos boca abajo las losetas cercanas, que son las que tienen este símbolo. Y las ponemos al azar en cada una de las posiciones que nos viene indicado en el mapa. Después barajamos las losetas lejanas, que son las que tienen este otro símbolo, y también las colocamos al azar según nos indica el mapa. Como información importante, cada vez que pongamos una loseta en contacto con la loseta central, será del tipo cercana. Y si no lo está, entonces será lejana. A continuación, cuando todas las losetas del mapa inicial queden colocadas, ponemos encima de ellas el recurso que nos indiquen. Por ejemplo, 3 de madera, 1 de madera, 2 de madera, 2 de carbón, y así hasta completar todo. Vamos ahora con el despliegue de expediciones. Separamos en 3 montones las expediciones de tipo A, B y C y barajamos cada uno de los mazos. Luego cogemos las 3 primeras cartas del tipo A y las desplegamos en la zona de juego. Estas 3 las colocamos en el borde del mapa y serán las que tengamos disponibles al principio de la partida. En algunos escenarios nos pedirán que eliminemos algunas de las expediciones, pero en este escenario jugaremos con todas. Ahora toca el despliegue de tecnología. Algunos escenarios nos pedirán retirar alguna carta en concreto antes del setup. En nuestro escenario tutorial nos pedirán retirar caldera de vapor. Esta se va a la caja. El resto las vamos a barajar. Y ponemos 4 al azar en el despliegue junto al mapa. Las que sobren se van a la caja. Una ficha de desarrollo encima de cada carta, mostrando su cara inactiva. ¿Qué es esta? La negra. Esta sería su cara activa, pero tendremos que construir un taller para activarlas. Esto lo veremos más adelante. Luego seleccionamos una de las cartas de sociedad. Para nuestra partida vamos a coger la carta de sociedad 1, nivel normal, e indica la cantidad y tipo de recursos que vamos a tener inicialmente en el resto de tableros. Vamos a comenzar por el tablero de población. Estos simbolitos son el número de trabajadores, el número de ingenieros y el número de niños.
También coincidiendo con estos colores tenemos un símbolo con una jeringuilla y que representan el número de enfermos por cada tipo de ciudadano correspondiente. En este caso 0 en todos, pero no os preocupéis que esto va a durar poco así. Luego tenemos el nivel de hambre, que en nuestro escenario es 0 y se representa con este marcador rojo, porque es malo. Y la comida inicial, que es 8. Eso sí, por cada loseta en el mapa inicial que hayamos desplegado con este símbolo así, añadiremos 1 de comida más. En nuestro caso 3, 3 y 8, 11. Por último vemos que aunque tenemos 22 trabajadores, estos se representan por 5 meeples como este. Y en el caso de los ingenieros, pues 3, y en el caso de los niños, 2 únicamente, que ubicamos en el tablero de suministros. ¿Qué hacen en total? 3 ingenieros, 2 niños y 5 trabajadores. En la reserva ponemos también el número de suministros iniciales, en nuestro caso 4 de madera y 5 de carbón. Si tuviéramos autómatas también los colocaríamos en este suministro, en esta parte del suministro. Pero en nuestro caso no los vamos a tener. Este es el símbolo de muertos iniciales que también aparece en la carta de sociedad, que en nuestro caso va a ser 1 y que pronto crecerá exponencialmente. En el lateral dejamos una reserva de fichas de ciudadanos gastados de cada tipo de ciudadano, cómo se utilizan estos y para qué lo explicaremos un poco más adelante. Al igual que estos dos huecos que hay en el tablero, que son para realizar ciertas acciones. Para terminar con la tarjeta de sociedad, vamos al tablero de esperanza y descontento. Metemos todas las fichas de esperanza, que son las azules, en la bolsita de la paloma y las de descontento, que son las rojas, en la bolsita del puño alto. El primer valor numérico marcado en la tarjeta nos dice el número de fichas totales de cada tipo que tenemos que sacar de la bolsa al azar. En este caso, 2 de cada una. Y en función del segundo valor, ponemos ese mismo número de fichas activas, es decir, por el lado blanco, que es por el otro lado. Y según las vamos sacando de la bolsa, las vamos poniendo de izquierda a derecha. En este caso de esperanza tenemos 2 activas en su lado blanco y de descontento solamente una activa. Ponemos que hemos sacado esta primera y esta segunda que está inactiva. Seguiríamos por el tablero de rondas y mañana, que como indica su nombre, serviría para poner el marcador de ronda. En la casilla número 1 barajamos las cartas de mañana, de ahí también el nombre, y las ponemos en su espacio en el tablero. Después colocamos el marcador de tormenta en la casilla que nos describa el libro de escenarios. En el escenario tutorial será en el 9. Y por último, según nos indique la tarjeta de escenario, colocaremos marcadores de ronda, que son indicadores de que algo va a pasar en ese turno. En nuestro caso, en el turno 4 y 11. Ahora iríamos a una de las partes más divertidas del juego, que es montar el tablero de edificios. Sobre todo porque el manual te refiere a una foto diminuta donde no se distinguen las fichas. Pero yo os voy a dejar una guía rápida para que fácilmente lo sepáis poner. El lado derecho va a estar reservado a los refugios ordenados de menor a mayor coste. Es decir, primero las carpas, después los barracones y por último las casas. Cuanto más caro, mayor va a ser el nivel de protección que nos van a ofrecer. Luego seguimos por el resto de los edificios básicos, que si vais al final del reglamento os aparecen listados por coste, y esto sirve como referencia para encontrarlos más rápido. Taller, horno de carbón vegetal, cabaña de cazadores, puesto de recolección, luego los pequeños de coste 2, fábrica, aserradero, puesto médico, luego los grandes de coste 3, baliza y tambor de extracción, luego los grandes de coste 4, enfermería e invernadero, y por último los grandes de coste 5, mina de carbón y perforadora. Algunas de estas fichas tienen dos lados diferentes, uno básico y otro mejorado. El mejorado, además de un mejor efecto, va a dar mayor protección, pero a la hora de colocarlos en el tablero lo hacemos todos por el lado básico. Por último, tenemos que dejar un buen espacio aquí abajo, porque tendremos que colocar otros edificios, o bien propios de la preparación o del despliegue de la ley futura, la cual vamos a preparar a continuación. Las 8 primeras se ponen siempre y se ponen por pares, es decir, la 1 con la 2, la 3 con la 4, la 5 con la 6 y la 7 con la 8. Las 8 restantes se barajan y se roban 4 al azar. Todas estas son las que forman la llamada ley futura. Las sobrantes no se utilizarán en esta partida, así que las podemos meter ya en la caja. Y por último dejamos las cartas de consecuencia de ley próximas a la ley futura para, según nos vayan haciendo falta, irlas cogiendo. Seguimos por el tablero ocaso. Cogemos la carta de ocaso lo inevitable, como diría el agente Smith, y la colocamos en el espacio central boca abajo. Después barajamos todas las cartas de disputa social y las colocamos boca arriba en el espacio derecho del tablero. Leemos la primera para saber a qué atenernos en las rondas siguientes y la cogemos y barajamos junto con la carta de lo inevitable hasta que no recordemos cuál es cuál. Y después ponemos ambas, quedando así formado el mazo de ocaso. Un tablero más, el tablero de generador. Cogemos el marcador de calor, que es este de aquí, por su lado bueno, que es este. Tiene otro lado, que es el malo, pero del cual hablaremos más tarde. Y lo ponemos en la parte más baja del track. Seguimos por los indicadores de rango de calor. Abajo del todo, a la izquierda, el rojo.
Después el naranja con la casita encima de la casita roja. Y a continuación la casita amarilla encima del resto de casitas. Después colocamos el marcador de frío, que es este de aquí, y lo colocamos en la quinta casilla, que es esta. Por último, cogemos y barajamos todas las cartas de clima y las ponemos en su lugar en el tablero. Algunos escenarios pedirán sacar del mazo algunas cartas en concreto, pero en nuestro escenario tutorial las usaremos todas. Ahora es el momento de asignar los consejeros y repartir ciudadanos. Hay 4 cartas de consejero con las que se juega siempre. En función del número de jugadores repartiremos uno a cada uno o 2, o en el caso de jugar 3 pues ya nos apañamos. Después barajamos las cartas de ciudadano y repartimos un número en función del número de jugadores que estén participando. Por ejemplo, en una partida de 4 jugadores, cada jugador tendrá 4 ciudadanos, pero todos tendremos que descartarnos al menos de uno, pagando el coste impreso que viene aquí en la esquina superior derecha de la tarjeta. Esto lo hacen todos los jugadores a la vez, y si no se tuviera suficientes recursos para ello, entonces algún jugador tendría que elegir descartar otro ciudadano. Y si aún así no fuera posible, entonces lo descartaríamos sin más. Eso sí, subiríamos un ciudadano enfermo en el track según el tipo de ciudadano descartado, lo cual viene indicado en la parte de arriba de la tarjeta. Un ingeniero, un niño, un trabajador. El resto de la información de las cartas de ciudadano lo vamos a ver más adelante. Solamente nos quedaría, en función de la información del escenario, coger la carta de tormenta correspondiente, que en nuestro caso va a ser la 108, y repartir el token de jugador inicial al azar entre todos los jugadores, que es este señor saludando desde el balcón de su casa. Ahora sí ya podemos empezar la partida. El manual nos dice que tenemos que repartir estas hojas de ayuda a cada uno de los consejeros, de tal manera que vienen descritas todas las fases en cada una de ellas, pero cada fase viene especialmente desarrollada para un consejero en cuestión. Al final viene a ser todo lo mismo, solo que hace que todos los jugadores se impliquen más en las diferentes fases del juego y no hay alguno que esté más desconectado del juego. A mí no me gusta, porque al final es una manera de complicar mucho más la información y siempre tienes a alguien en el juego que se va y te ralentiza la partida. Bajo mi punto de vista, yo prefiero mucho más la aplicación oficial y gratuita, que es lo mejor de todo, que tiene el juego para cualquier dispositivo móvil, en la cual, como veis, el resumen de cada fase lo que tienes que hacer es mucho más corto, simplemente le pinchas y aparece un guión mucho más fácil que seguir 4 hojas diferentes de ayuda con una información diferente en cada una de ellas. Además tiene una banda sonora súper deprimente que va del todo con el juego. ¿Y cómo ganamos la partida? Fundamentalmente sobreviviendo, y además, dependiendo del escenario que estemos jugando, tendremos que cumplir una serie de objetivos adicionales. ¿Y cómo podemos no sobrevivir? O dicho de otra manera, ¿cómo podemos palmar? Pues hay muchísimas formas y muy variadas de morir, y que están muy fácilmente indicadas en todos los componentes del juego porque podéis encontrar esta señal poco alentadora en ellos. No obstante, vamos a hacer un breve resumen de todas estas posibilidades. Sí, la población pierde su voluntad por vivir, que esto pasará si retiramos el último token de esperanza destapando el símbolo muerte. O si nos echan de la ciudad porque los ciudadanos están descontentos, al tapar el símbolo muerte con un token de descontento. Sí, el generador estalla por segunda vez. Eso es que no aprendisteis nada la primera vez. Por muerte abrumadora, si llegamos a la última posición del track de muertes. Si alguno de los marcadores de enfermedad de población llega a 26 o más. O si el marcador de hambre llega a 25 o más después de gastar comida en dar de comer a tus ciudadanos. Llegados a este punto, enhorabuena, por fin vamos a poder empezar a jugar. Las rondas de juego van a consistir básicamente en 9 fases. Todas van a ser como fases de mantenimiento durante la partida, menos la fase 6, que es la fase de acciones donde realmente vamos a hacer algo y vamos a estar jugando. El resto va a ser fases diversas de mantenimiento de muchas cosas en la vida. Un detalle importante es que en la primera ronda de juego directamente vamos a empezar por la fase 6 y nos saltamos las 5 anteriores. Nosotros vamos a explicar el orden desde la primera, pero os voy a dejar marcas de tiempo para cada una de las fases y para cada uno de los detalles importantes, de tal manera que si queréis empezar a jugar ya directamente mientras que veis el vídeo, pues podéis ir con estos tics allá donde queráis. Fase de amanecer. Al inicio de la ronda pasamos el token de liderazgo al jugador a nuestra derecha. Después avanzamos el marcador de turno en el marcador de turnos, de ahí su nombre. Si al avanzar un turno entramos en una casilla con un marcador de desarrollo, lo giramos y ponemos de vuelta sobre su carta de tecnología correspondiente, por su lado activo en blanco, y empezamos a disponer de esa mejora desde ese momento. Es importante saber que este marcador no empieza la partida directamente en el track, sino que entra en juego en el momento en el que construimos el primer taller. Al hacerlo, elegimos una tecnología, cogemos su ficha
Por ejemplo, esta es la que habíamos tenido desde un principio y lo ponemos en el turno cuyo valor venga indicado en esa carta. En este caso, 4. Si, como decíamos antes, conseguimos activar, por ejemplo, en un turno una de las tecnologías, podemos volver a elegir cualquier otra, coger su token y situarlo un número de turnos posterior cuyo valor coincida con el indicado en la carta. Es decir, aquí, por ejemplo, 3, estamos en el turno 3, pues 3 más 3, 6. Lo situamos aquí. Y cuando lleguemos lo volveremos a activar y volvemos a hacer lo mismo. Hablaremos más del construir talleres y cosas en un futuro. Si el token de turno llega hasta uno de los tokens de desencadenante de escenario, seguimos las instrucciones indicadas en función de la ronda en la que nos encontremos de la carta de escenario. Y si en vez de eso llegamos a un token de tormenta, pues de momento no hagáis nada, porque se resolverá en la fase de tiempo atmosférico. Después viene la fase de mañana. Revelamos una carta de mañana y resolvemos su efecto. Pueden darnos varias opciones, incluso alguna de ellas con algún condicionante en rojo. Si no lo podemos cumplir este condicionante, no podemos resolver este efecto. Si el efecto que elegimos tiene este símbolo de carta tachada, se resuelve de inmediato y después descartamos la carta. Sin embargo, si en vez de este símbolo nos ofrece una opción con este símbolo y la elegimos, la situamos en la zona de juego de manera permanente, contando con su efecto el resto de la partida o hasta que se nos indique. Fase de generador. Al inicio de esta fase podemos alimentar el generador moviendo cubitos de carbón de nuestra reserva al banco. A tener en cuenta dos conceptos muy importantes, que esto siempre estamos hablando de la reserva y la tacita donde metemos todos los tokens es el banco. Por cada cubito que gastemos podemos subir en 1 el valor de calor en el track. En nuestro caso vamos a gastar 2 y los pasamos de la reserva al banco. Por cada cubito podemos subir en 1 el valor de calor en el track hasta como mucho el indicador de frío, pero nunca superarlo. Como hemos gastado 2 cubitos, pues subimos 1 y 2 posiciones. Una vez hecho esto, por cada símbolo de ciudadano que haya entre el símbolo de calor y el símbolo de frío, enfermará una cantidad equivalente de ese tipo de ciudadano. En nuestro caso, un ingeniero y un trabajador. Un trabajador y un ingeniero enfermo más. Después cogemos una cantidad de carbón del banco, recordad, no de la reserva, igual a la indicada en el track de generador en función del nivel de calor a actuar. En nuestro caso, 2 de carbón. Y tiramos con mucho cuidado por la torre los 2 cubitos cruzando los dedos. E igualmente, con mucho cuidado, abrimos el cajón de abajo y recogemos los cubitos que hayan podido caer. En este caso, 2. Y los colocamos en el track del generador 1 y 2. Si superamos los 10 huecos que tenemos disponibles, los ponemos en el espacio libre arriba, que aquí cabe cualquier cantidad. Y los tokens que situemos aquí los llamaremos tokens de estrés. Si esto pasa, el generador explota y le damos la vuelta a la ficha de calor. Recordad que si esto pasa por segunda vez, pues entonces hemos muerto todos. Tanto si estalla como si no, después de todo esto, bajamos el nivel de calor hasta 0 de nuevo. Y si además era la primera vez que estallaba, subimos el marcador de frío en 1. Y si ha estallado, también quitamos todos los tokens de carbón que hay en el track. Fase 4, tiempo atmosférico. Revelamos la carta superior del mazo de clima y resolvemos en orden sus efectos. Primero, movemos los indicadores de rango de calor en el track del generador en función de estos valores. Aquí aumentaría en 1 el frío y en 1 el track de los edificios amarillos. El resto se queda igual. Después, en función de cuántos símbolos de caza sumamos con las cabañas de cazadores, 1 o 2 si están mejoradas. A continuación, los exploradores que tengamos desplegados en las expediciones avanzan un número de casillas igual al valor que nos venga indicado, en este caso 2. 1 y 2. Y por último, en el tablero de turnos moveremos el marcador de tormenta un número de casillas igual al valor que venga indicado, en este caso 2. Si se diese el caso de que este marcador llegara hasta el mismo marcador de turno o incluso lo sobrepasara, tendríamos que resolver el efecto indicado en nuestra carta de tormenta. Y una vez que lo hemos resuelto, volvemos a colocar el marcador de tormenta donde nos indique, en nuestro caso, en el turno 12. Fase de preparación. Al inicio de esta fase podemos elegir uno de los 4 consejeros y aplicar su efecto, o elegir no aplicar ninguno de ellos. Acto seguido, si observamos que alguno de los marcadores de enfermedad de alguno de los tipos de ciudadano ha llegado al valor 26 o más, morimos y perdemos la partida por enfermedad abrumadora. Si no es el caso, pues seguimos jugando, resolviendo los niveles de enfermedad por separado de cada tipo de jugador. Por ejemplo, si nos encontramos aquí, en el caso de los niños enfermos en el primer tramo, pues no sucede nada. Pero si estamos aquí, donde los trabajadores en el primer tramo, vemos este símbolo, que significa que a la ficha de enfermedad le damos la vuelta. Si al hacerlo pasamos de la jeringuilla a la calavera,
Pues no pasa nada, simplemente este tipo de ciudadano se ha puesto enfermo grave, por eso se le ha quedado tan mala cara, pero no pasa nada más. Sin embargo, por ejemplo aquí, que nos pide también darle la vuelta, pasamos de la calavera a la jeringuilla, significa que ha pasado mejor vida y tendremos que ajustar el número de ese tipo de ciudadanos. En este caso hemos perdido un ingeniero, pues pasaríamos a tener un ingeniero menos. Y el enfermo que ha muerto, pues también lo perdemos. Al morir algún ciudadano también tendremos que anotar la baja en el track de cadáveres y si llegamos a la última casilla, pues también habremos perdido. También además robamos al azar una carta del mazo de ciudadano y aplicamos el efecto en base al tipo de ciudadano que haya muerto. También podemos decidir no correr este riesgo. De hacer esto, si uno de los jugadores descarta de su mano un tipo de ciudadano que descarte con el que haya muerto, pues aplicamos este efecto. Ya sabes lo que se dice, más vale mal conocido. En el caso que tuviéramos este símbolo de darle 2 veces la vuelta, únicamente significaría que tendríamos que darle 2 veces la vuelta, resolviendo cada una de ellas. Primero pasaría a calavera, no pasaría nada y acto seguido aplicamos efecto muerte, muriendo un ingeniero. Este otro efecto que aparece aquí con la forma de un meeple significa que tendremos que coger un número equivalente de fichas de ese tipo de ciudadano gastado y lo ponemos aquí en la reserva, dejando incapacitados a esos ciudadanos y no pudiéndolos usar en la siguiente fase de acciones, que vamos a ver ahora en breve. Fase de acciones. Lo primero que vamos a hacer es comprobar si el número de ciudadanos que tenemos vivos corresponden con los del suministro o en algún momento se nos ha ido la pinza. Y si fuera necesario, lo actualizamos. 3 ingenieros, 4 trabajadores, un niño. A partir de ahí vamos a empezar a jugar nuestras acciones, empezando por el jugador con el marcador de liderazgo y luego el resto de jugadores en sentido horario. Cada jugador realiza una sola acción, para lo cual va a necesitar utilizar alguna de estos meeples. Los niños no van a poder al principio realizar acciones, a no ser que aprobemos una ley de trabajo infantil. Sí, verídico, esa opción existe en el juego. Generalmente son los trabajadores y los ingenieros quienes hacen las acciones, pero algunas exigen específicamente que sean hechas por ingenieros, que viene indicado con este símbolo. Cuando se nos acaben los ciudadanos, pues no podremos hacer ya más acciones. Antes de realizar cualquier acción, cualquier jugador puede alimentar el generador pasando carbón de la reserva al banco. Espera, un detalle importante. ¿Y por qué querríamos hacer esto? Pues tiene una fácil explicación. Las acciones, en función de cuál estás haciendo, por ejemplo, retirar nieve siempre va a ser una acción fría, o acciones como construir o explorar siempre van a ser una acción cálida. Pero ahora hay otras, como puede ser, por ejemplo, recolectar, que va a ser fría o cálida en función del nivel de calor que haya en ese preciso momento y dónde la estemos llevando a cabo. Hay 3 niveles de aislamiento de edificios. El amarillo es el más bajo, el intermedio que es el naranja y el más fuerte que es el rojo, que es el tipo de edificio con mejor aislamiento. En función de dónde se encuentre el nivel de calor, al realizar una acción en ellos será fría o cálida. Por ejemplo, si vamos a hacer una acción en un edificio naranja, nos interesará que el nivel de calor esté al menos por encima de donde se encuentre el marcador naranja, para que se considere cálida. Además, a la hora de recolectar, en función de la localización de la loseta en la que lo hagamos, puede ser fría o cálida. Por ejemplo, en el nivel en el que nos encontramos ahora mismo, tanto las losetas próximas al generador como a distancia media se consideran cálidas. Sin embargo, las losetas lejanas se consideran frías. Por último, se puede dar el caso que al hacer en una acción en un edificio que a priori se considere frío, por ejemplo, ahora mismo los edificios amarillos se considerarían fríos, pero que se encontrase en una de las losetas en una localización o próxima al generador o en nivel medio. En ese caso, aunque debería ser fría esa acción, por su localización se considerará cálida. Si en algún momento un trabajador hace una acción fría, automáticamente enfermará. Movemos en el track el contador de enfermedad del tipo de ciudadano usado un puesto. Si al hacerlo sobrepasamos el contador de ciudadanos total, significa que ese pobre trabajador ha muerto. Por lo tanto, disminuimos en 1 el total de ese tipo de trabajador y luego retrasamos su token de enfermedad hasta quedar ambos en la misma posición. Además, también resolveremos el efecto muerte de ciudadano que explicamos en la fase anterior. Vamos a ver una a una todas las acciones que podemos hacer, empezando por las que son siempre frías y que va a ser solamente una, retirar nieve, porque bueno, en fin, la nieve está fría. Acción retirar nieve. Para llevarla a cabo elegimos o bien un ingeniero, un trabajador y lo situamos en este espacio del tablero de suministros. Y tenemos 2 opciones. Podemos elegir o bien poner 2 nuevas losetas próximas al generador o una loseta en cualquier lugar del mapa. Después de hacerlo, automáticamente le damos la vuelta y ponemos el número de recursos indicado en cada una de las casillas. Y como esta acción es fría, también nos indica el icono de enfermedad. Por lo tanto, acto seguido, subimos un enfermo de ese tipo de ciudadano en el track de enfermedad. Vamos a ver ahora las acciones que siempre son cálidas, que vienen a ser construir,
desplegar exploradores y las acciones especiales, empezando por construir. Para la acción construir, o bien ubicamos un ingeniero o un trabajador en este espacio y podremos realizar hasta 3 veces o bien la acción construir o bien la acción demoler, en cualquier combinación, es decir, o demoler 3 edificios, o construir 3 edificios, o construir 2, demoler 1, etc. Para construir un edificio siempre tendremos que pagar su coste indicado en el tablero de construcción. Hay que tener en cuenta que no podremos construir los que tengan este símbolo de construir en rojo, y que tampoco podremos demoler aquellos que tengan el símbolo de demoler en rojo. Los edificios pequeños ocuparán una casilla de una loseta, mientras que los edificios grandes ocuparán las 2 casillas y las 2 de la misma loseta. Si a la hora de edificar en una casilla un edificio hay recursos en esa casilla, se pierden. Por último, si quisiéramos demoler alguno de estos edificios, tendríamos que asegurarnos que no tuviera ningún tipo de ciudadano presente en él en ese momento. Acción desplegar exploradores. Como dijimos, esta acción es siempre cálida y para realizarlo tendremos que haber construido previamente una baliza. Al realizarla podremos hacerlo o bien con un ingeniero o con un trabajador, el cual ubicaremos en la primera posición del track de una de las 3 cartas de exploración disponibles iniciales. Únicamente podemos tener una exploración activa, a no ser que hayamos mejorado la baliza y podamos tener un total de 2. Vamos a aprovechar ahora para aprender cómo funciona el proceso de exploración. Como explicábamos anteriormente, en la fase de clima avanzan las expediciones. Avanzamos el número de casillas indicada en cada una de las expediciones activas que tengamos. Si llegamos al final de alguna de ellas, tenemos 2 posibles opciones. La primera es omitir la localización. Tendríamos que coger otra carta de exploración, la siguiente en orden alfabético, si es A, una B, si es B, una C, y ponerla tapando del todo la tarjeta menos la casilla inicial. Y ponemos el ciudadano que estemos utilizando en la casilla inicial de la nueva carta. Si nos hubiera sobrado movimiento del valor aquí indicado, pues lo podemos terminar de resolver y aprovechar. ¿Y por qué querríamos hacer esto? Pues porque la recompensa que obtenemos de las cartas, cuanto mayor sea el valor alfabético de la carta, pues mayor va a ser. Tenemos una segunda opción, que es explorar la localización en la que estemos, dando la vuelta solo a la carta sobre la que estamos. Es decir, si una vez que llegáramos aquí, al final quisiéramos nada más explorar en esta, solamente le daríamos la vuelta a esta, pero no a la que tenemos aquí debajo. Al hacerlo, la carta me puede dar varias posibilidades, entre las cuales puedo elegir, y que resumiríamos en 2. Esta flecha azul, que significa que reanudamos la expedición, o esta amarilla, que es que nos volvemos para casa. Por ejemplo, atención spoiler. Si exploramos en esta localización, tendremos 2 opciones para elegir. O bien, coger la flechita de girar para casa, en la cual obtendremos 3 de madera y 2 de comida, o bien seguir para adelante buscando más suerte. Si eligiéramos la opción de reanudar la exploración, la flecha azul, cogeríamos una carta de exploración con la letra que aquí nos indique, en este caso B, la ubicaríamos encima de la carta tapando todos los resultados posibles menos esta, que es la opción que hemos elegido, y pondríamos al explorador otra vez en la casilla inicial. En este caso, si nos sobrara todavía movimiento, sí que no lo aprovecharíamos, porque ya hemos explorado en esta zona, nos quedamos aquí. Cuando lleguemos otra vez al final, volvemos a elegir si omitir el destino, y en este caso pondríamos una C para continuar, o explorar. Vamos a probar suerte, exploramos, y aquí solamente nos da 2 opciones que serían volver otra vez. Elegimos cuál de las 2 queremos, y obtenemos esta recompensa junto con la recompensa que habíamos cogido antes, la cual todavía no habríamos contabilizado. Se recogería la recompensa total de todas las tarjetas que hubiéramos acumulado una vez que el explorador vuelva a casa, no antes. Una vez que retornamos a casa, en función de la opción que hayamos elegido, cogemos una carta de esa letra, en este caso C, damos la vuelta a todas las tarjetas para que queden por el lado blanco y de tal manera que de ellas solamente apareciera la casilla inicial. Y ponemos la tarjeta que hemos robado de la letra que nos indicaba encima de todas. Así, para un futuro, cuando volvamos a querer desplegar un explorador, pues podríamos hacerlo aquí directamente, porque ya hemos conocido un montón de mundo y podemos de primeras ir a explorar más lejos. Luego estarían las acciones especiales, que son siempre cálidas. Durante la partida hay cartas de escenario y o de evento que pueden contener este tipo de acciones. Para jugarlas únicamente ponemos un jugador encima de esa casilla, que a veces nos va a pedir que sea de algún tipo determinado. Con eso la llevamos a cabo. Las acciones especiales se pueden llevar a cabo únicamente una vez por ronda, incluso a veces solamente una vez por partida si la carta lo especifica. Luego tenemos las acciones que pueden ser o calientes o frías en función de dónde las hagamos o en qué tipo de edificio la estemos llevando a cabo. Y que vienen a ser o bien recolectar
o usar un edificio. Ya os explicamos qué criterios seguir para saber si son cálidas o frías, y si no os acordáis o os lo habéis pasado por alto, pues os venís aquí al principio de las acciones y pincháis ahí y podéis volver a ver ese tramo del vídeo. Vamos a empezar por la acción de recolectar. Para realizar esta acción ponemos o bien un trabajador o un ingeniero en una casilla de una loseta y nos podemos llevar hasta 2 recursos a nuestra reserva. Si en esta ronda ya hay alguna figura en esta casilla, no podremos desplegar ninguna otra para volver a realizar la acción de recolectar. Para realizar la acción de usar un edificio, ponemos una figura encima de él y a veces este edificio nos va a indicar que tiene que ser un tipo de figura determinada, en este caso un ingeniero. En edificios pequeños podemos usar únicamente una vez su acción. Si hay un meeple aquí ya no podemos poner otro. Sin embargo, en los edificios grandes podremos poner hasta 2. Y os preguntaréis, ¿las cartas estas de ciudadano, aparte de lo que hablamos antes de cuando palmaba algún tipo de ciudadano, ¿para qué más sirven? Bueno, veréis que aquí en el texto viene explicado un tipo de acción concreta en cada una de ellas. Si jugamos algún meeple para jugar el tipo de acción indicada, en vez de resolver el efecto habitual, podemos jugar la carta de ciudadano para resolver este otro efecto indicado en ella. Y después de haberlo resuelto, pues la descartamos. Una vez que hemos terminado de hacer todas las acciones que queríamos o que podíamos porque nos hemos quedado sin ciudadanos, pasamos a una nueva fase de mantenimiento. En este caso sería la fase de ocaso. A su inicio barajamos el mazo de cartas de ocaso y revelamos la primera. Y puede dar varias opciones. Algunas veces nos van a dar a elegir entre varios resultados. Si aplicamos un resultado donde aparece esta carta tachada, significa que aplicamos inmediatamente su efecto y después retiramos esta carta para el resto de la partida. También nos puede indicar este signo exclamativo. Si aplicamos una opción con este signo, dejaremos la carta presente en la zona de juego, aplicando su efecto para el resto de la partida o hasta que nos indique lo contrario. También se puede dar el caso de que la carta no muestre ninguno de esos dos signos, en cuyo caso resolvemos la opción que sea posible y después de aplicar ese efecto lo ponemos aquí a la izquierda en la zona de descarte. Por último, se puede dar la circunstancia de que salga una carta de disputa social. Esta, como viene aquí indicada, no vendrá al mazo de descarte. Aplicaremos su efecto inmediatamente, saldrá fuera de la partida, meteremos una nueva carta de disputa social en el mazo y mezclaremos con todas las posibles cartas que haya en el mazo de descarte. Lo barajamos y quedará otra vez conformado el mazo de cartas de ocaso. Fase de hambre. Al principio de todo chequeamos el valor de hambre que tenemos y por cada punto que tengamos lo restamos automáticamente al nivel de reserva de comida que tengamos, sin tener opción a elegir otra cosa. En este caso, por ejemplo, tenemos 2 de hambre, pues perderíamos 2 de comida para llevarla hasta 0. Después vemos el nivel de hambre que nos ha quedado como resultante. Si es 0, no pasa nada. Pero si es de 1 a 24, resolveríamos el efecto indicado en cada uno de los casos. Y si es 25 más, hemos muerto por hambre abrumadora. ¿Qué posibles efectos podemos encontrar? Subir el descontento o aplicar un número de muertes equivalente al valor indicado en el track. Aquí subiría 1 el descontento, subiría 1 el nivel de descontento y moriría un ciudadano y así en adelante. ¿Y qué tipo de ciudadano sería el que moriría? Morirá el tipo indicado en el tablero de turno de la columna anterior en la que se encuentre la ficha de turno. Es decir, la ficha de turno está en esta columna, la columna anterior es esta. Por lo tanto, en este caso, pues se morirá un niño. ¿Sería más fácil recordar si fuera el de la misma columna? Pues sí, pero los diseñadores del juego dicen que es en la columna anterior. Si vosotros sabéis el porqué, pues dejadlo en comentarios, porque yo no tengo ni idea. Resuelto el efecto del trap, por ejemplo, imaginaros que nos hemos quedado en 7, hemos subido el descontento en 1 y hubiera muerto un ciudadano, vuelve el hambre otra vez a 0. Por último, tendríamos que alimentar a nuestros ciudadanos. Contamos la cantidad total de cada uno de ellos: 4 trabajadores, 3 ingenieros, un niño, es decir, 8 ciudadanos, pues bajaríamos en el track 8 de comida y nos quedaríamos en 2. Si tuviéramos que bajar la cantidad de comida y no tuviéramos comida suficiente, por ejemplo, si nos hicieran falta 4 más de comida, entonces aumentaríamos directamente nuestro hambre en 4. Cuando el día toca su fin, es preciso buscar un lugar donde dormir. Retiramos todas las fichas de jugador gastado con un meeple encima. Las que no tengan se quedarán ahí para ocupar un ciudadano en el siguiente turno. Una vez más tenemos la opción de nuevo de alimentar el generador para aumentar el nivel de calor moviendo carbón del suministro al banco. Y ahora tendremos que echar a dormir a nuestros ciudadanos. ¿Cómo se hace esto? Contamos todos los huecos que tenemos en total de los alojamientos cálidos disponibles. Cálidos en función del tipo de protección que tengamos y o la ubicación en la que se encuentren, tal y como explicamos anteriormente en el vídeo. Con este número total que tengamos, en nuestro caso 4, vamos tumbando meeples uno a uno, como si estuvieran dormiditos. 1, 2, 3, 4.
Finalmente, los que se queden sin sitio para dormir, los que se han quedado de pie, se pondrán enfermos. Y tomamos nota en el track de enfermedad. En nuestro caso, uno de cada: un ingeniero, un niño y un trabajador. Un niño, un ingeniero y un trabajador. Con esto hemos hecho una ronda entera, con lo cual ya podemos empezar otra vez por la fase 1. Aquí, al final del reglamento, vais a poder encontrar una explicación resumida de todo lo que hacen todos los edificios. Es por esto que no los vamos a ir explicando uno por uno, pero sí que es verdad que en el resumen que he hecho o en la síntesis que he hecho de todo lo que es el reglamento, pues hay algunos detalles que, para que no se convirtiera todo en algo mucho más tedioso, pues he omitido y que voy a aprovechar ahora aquí al final del vídeo para explicarlo, porque son cosas importantes que os puede ser de utilidad. Hay efectos del juego que indican que aumentemos o disminuyamos nuestra esperanza y o descontento. Recordemos que las fichas están activas si aparecen en blanco y agotadas si no lo están. Cada vez que el juego nos indique que tenemos que aumentar o disminuir alguna de las filas, pero no nos indique el tipo de ficha, tendremos dos opciones: o robar una ficha al azar de la bolsa correspondiente y la ponemos agotada en una casilla vacía, o en vez de hacer esto, una de las fichas que ya tengamos aquí disponibles la activamos dándole la vuelta. Sin embargo, si nos pide aumentar o la esperanza o el descontento de una ficha determinada, primero de todo robamos una ficha al azar de la bolsa correspondiente y la ponemos agotada. Y si luego tenemos en el track alguna ficha del tipo indicado, independientemente de que sea la que hemos robado o no, por ejemplo, la ficha de indignación, si es posible y la tenemos presente, la activamos. Si el efecto del juego, sin embargo, nos pide disminuir una de las dos, tendremos que elegir una de las siguientes opciones: o bien agotar una ficha que ya estuviera activa, como por ejemplo esta, a nuestra elección y siempre de la fila correspondiente, o retirar una ficha agotada y meterla en su bolsa de nuevo. Por último, si lo que nos pide el juego es descartar una ficha de esperanza o descontento, quitamos cualquier ficha de la fila adecuada, esté o no activada, y la metemos en la bolsa. Podemos aprobar leyes usando un ingeniero en el edificio de estrado, que se encuentra aquí impreso en la loseta inicial. Dentro de las cartas de ley que hemos preparado en el setup del juego, elegimos una y la situamos en la zona próxima al mapa, empezando a estar activa a partir de ese momento. Hay algunas leyes que vienen por pares, y al promulgar una de ellas tenemos que eliminar la otra de la partida y ya no la podremos volver a usar. Al hacerlo, resolvemos el resultado indicado en el track de esperanza y descontento. Como mucho podemos tener hasta 4 leyes activas en una partida. Si aprobamos una cuarta, no podremos aprobar más para esta sesión de juego. Además, cuando aprobamos una ley tenemos que coger las dos cartas de consecuencia de ley correspondiente a esta ley. En este caso es la ley número 1, pues tenemos dos opciones: la ley número 1A y la opción número B. Lo barajamos hasta que nos recordemos cuál es cuál y nos quedamos con una al azar, y esta va a ir al mazo de ocaso. Como podréis ver, son bastante kármicas, es decir, en función de lo que hagamos esto puede ser mejor o peor. Si aprobamos explotación infantil, como os podéis imaginar, en el futuro pasarán cosas no muy buenas. Autómatas. Los autómatas se crean en la fábrica o bien por otros efectos de juego y se colocan aquí en el suministro. Durante la fase de acciones se pueden utilizar como si fueran un trabajador, pero gastaría 1 de carbón de la reserva para poder hacerlo. No se les puede asignar expediciones ni acciones de eventos que requieran específicamente un trabajador o ingeniero. Y lo bueno que tienen es que no comen, no enferman y no necesitan un sitio para dormir en la fase de noche. Pues esto ha sido todo. Si os queda alguna duda, me dejáis ahí un comentario en el vídeo y estaré encantado de responderos. Solo queda suscribiros ahora al canal, que es gratis y además nos ayuda a muchos. Así que gracias y un saludo.